En la hora de Maquiavelo versión internet. Ojalá que podamos hacer la hora de Maquiavelo versión internet y versión ahí en Metro, en Cablevisión, en el canal 13, o en un canal razonablemente cercano a los canales de información, porque la verdad que, como le digo, Metro es el canal más plural que hay en la televisión argentina y es una pena que no podamos seguir. Bueno, pero estábamos con Eduardo Reina, con Daniel Valli y con Felipe Noguera con esta pregunta. Nosotros sostenemos desde la hora de Maquiavelo que los empresarios son los únicos que pueden hablar por sí mismos, porque nadie los va a hacer por ellos, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner no lo iba a hacer, el anterior de Duhalde, y no lo han hecho durante años. Finalmente empezaron a hablar mediante gestos, en algunos casos, gesto contundente, el no haber ido al convite de la Casa Rosada hace un par de semanas, cuando la presidenta quería anunciar su iniciativa contra papel prensa. Y viene la vendetta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que conviene? Contestar con más comunicación, plantearse ante la opinión pública porque la vendetta es furibunda, o bajar el volumen, callarse, agachar la cabeza y eventualmente buscar pasarla lo mejor posible, no sé, ganar plata a los que ganaban, perder lo menos posible a los que perdían. Mira, nosotros damos por descontados que la representatividad de los empresarios está cubierta con la gente que está manejando las instituciones. De eso yo en algún caso no estaría muy seguro. Yo creo que en algunos casos... Sí, no están bien representadas. No están bien representadas y yo creo que en algún caso, o en muchos casos, las negociaciones son a nivel personal y son mucho más efectivas que de repente subirse a un grupo donde estamos todos por un lado o todos por otro. Porque además los empresarios tienen que hacer su análisis interno y ellos también han actuado mal. Entonces tienen que rearmarse en función de los nuevos tiempos que se vienen. Entonces por eso yo le apuesto al empresariado futuro, porque en definitiva es lo que es la cara visible de lo que nos va a representar en un futuro. Yo veo que coincido con Eduardo Reina en una cosa, veo que algunas entidades o algunas empresas no están ni siquiera representadas. Voy a dar un ejemplo, las pymes. Las pymes en la Argentina no están representadas. Hay un señor que se llama Cornide, que tiene una institución que se llama CAME, que dice representar a las pymes, pero no hay nadie que dijo, che, para un poquitito, ¿las pymes pueden dar 35% de aumento de sueldo? No, no pueden, porque lo único que tienen, como digamos, su costo principal son los sueldos. No es lo mismo que una gran empresa industrial. No sé, para fabricar un auto quizá la incidencia de la mano de obra sea poquita. Para las pymes es mucho. ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Hay alguien que levantó la mano y dijo, muchas pymes, sobre todo de servicios, no pueden sostenerse con el mismo nivel de impuestos que las grandes empresas? Bueno, las pymes en Argentina, que son las principales dadoras de empleo, no tienen ninguna representación. Que te diga una cosa, quizás desde la perspectiva del campo, que he estado trabajando con eso, ¿no? Porque en primer lugar, muchos productores agropecuarios los podríamos asimilar a pymes, sí, ¿no? En gran medida. La gran mayoría son pymes. Y entonces ahí tenemos un ejemplo, y en el 2008 ocurrió la gran protesta por la 125, pero después cuando se dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Empezaron a pasar de la protesta a la propuesta, fueron al Congreso, empezaron a meter diputados, y hay un movimiento en esa dirección. Insisto, esto no ocurre de la noche a la mañana, y aprovecharía para hacer un reconocimiento y un homenaje a Oscar Alvarado, que falleció esta semana, el expresidente de ACREA, presidente del grupo El Tejar, 50 años, una persona en la plenitud de su vida, tremendos logros, y que era parte de un grupo dentro del movimiento CREA que está cambiando a este movimiento que viene de la excelencia como mirando hacia adentro, digamos. Sí, hay que aclarar un poco, porque la gente no sabe. Los grupos, ACREA es una institución que es sumamente interesante. No sé si hay en muchos lugares del mundo, que no es una entidad de lobby empresario, pero es una entidad, si no me equivoco, es una entidad que ayuda a los empresarios del campo a transmitir tecnología. Claro, lo que hacen es, generan como estos círculos, digamos, que son grupos CREA, que contratan asesoramiento y van mejorando entre ellos. Y a su vez todos estos círculos se agrupan en AACREA, que es la asociación
de consorcios regionales de experimentación Es un sistema agrícola. asociativo que no hay en ningún otro sector de la economía que yo sepa. Y lo interesante, tuvieron su congreso la semana pasada en Córdoba con gran éxito, que este grupo que parte de la excelencia, digamos, mirando hacia adentro, en los últimos años, y creo que Óscar Alvarado fue uno de los que tuvo mucho que ver con esto, además de muchos otros, empieza a mirar hacia afuera, es decir, no podemos tener un grupo de excelencia produciendo de una manera con alta tecnología, etcétera, en un país que tampoco va en esa misma dirección. Entonces está empezando a dar esta apertura de decir, no podemos simplemente mirarnos el ombligo y decir, juntémonos en una especie de círculo los que estamos mirando hacia adentro. Este proceso tiene mucho que ver con lo que decías de este cambio generacional en el empresariado. Yo creo que es algo que está en marcha, que se ha tomado conciencia de eso, pero que está llevando tiempo, y lo que hay que hacer es no tratar de resolver el problema de la noche a la mañana, es decir, este problema es tan grande, entonces no puedo hacer nada. No, y además hay que ir haciendo lo que se puede. Se los veo preocupados porque yo he tenido contacto con ellos y realmente los canales de decisión son difíciles al ser tantas estructuras, entonces a veces las decisiones demoran un poco en tomarse. Entonces son muy conscientes de que tienen que poner un poco los pies sobre la tierra y, como decía Felipe, no mirarse el ombligo y empezar a mirar hacia afuera. En eso coincido plenamente. Los niveles decisorios son muy grandes porque son muchas pequeñas asociaciones unidas, entonces lo que ellos están tratando de hacer es achicar los tips para tomar definiciones. Recordemos una cosa, cuando hablamos de la época en que Argentina era, ¿no?, el 7º país del mundo, etcétera, mucha gente existió esa época. Argentina era como Canadá, como Australia. Hoy envidiamos, estuve en Chile hace 15 Argentina. días, hoy envidiamos a Chile. Los argentinos no tienen ni idea de lo que es Chile hoy. O lo que es Perú. Impresionante. Bueno, Perú, que aún siendo un país más pobre, está creciendo y desarrollándose de una manera envidiable. No, lo que quería decir es que esa gran revolución, esa riqueza, inclusive esa institucionalización en Argentina, vino en parte precedida por una revolución tecnológica en el campo, con los frigoríficos, con la agricultura, porque en un momento recuerden que vino un técnico alemán y dijo, la tierra en Argentina no sirve para la agricultura, acá solo minería, y vino otro, empezó a sembrar y dijo, mira, crece la plantita. ¿Cómo se equivocó el alemán? Sí. Ese gran cambio tecnológico, después fue la revolución en las Pampas, como se lo llamó, después llevó a este crecimiento del país. En la famosa década del 90 empezó una segunda revolución en las Pampas, de la cual el resto del país no está noticiado suficientemente. Los cambios que ha habido en Argentina en biotecnología, en genética, en formas de producción, en la asociatividad de la producción, etc. Otra de las revoluciones fue la siembra directa, la siembra directa, que encima es un invento argentino. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es estamos siendo testigos de una revolución de productividad, de modernidad en muchos sentidos, y que está empezando a buscar un cauce social y un cauce político. Ahora tiene que acompañar al gobierno con propuestas que acompañen, justamente, ¿no? Es decir, hay que fomentar las zonas de desarrollo, fomentando el riego, fomentando un montón de cosas que el Estado debería subsidiar. Y ahí estamos hablando de subsidios y por ahí alguien se va a enojar, pero creo que hay zonas donde esas cosas van a merecer y hay ejemplos atención. muy interesantes, por ejemplo, el sector vitivinícola, que todos decimos qué maravilla, las bodegas, los vinos argentinos. Bueno, Argentina está ahora exportando, en el tema vitivinícola, Argentina es exitosa. Hace 20, 25 años el sector era un desastre, estaban todos endeudados, estaba la famosa bodega Giol, era un... Además, los vinos que se exportaban hace 20 años, se exportaban, pero eran todos de última categoría. Sí, se buscaban por tonelada a Rusia, unos vinos así que competían con el vodka, que mantenía a los camaradas así más o menos tranquilos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Mendoza? Eso tampoco cambió de la noche a la mañana así nomás, sino que hubo gobiernos que miraron esa situación, generaron un nuevo marco, hubo mucha inversión extranjera, muchos europeos vinieron, compraron pequeños viñedos, se empezó a producir más, se estabilizó la cosa en términos financieros y hoy eso es florecido. O sea, se pueden hacer estas cosas y tenemos muchos ejemplos, no solo en la pampa húmeda, ¿no?, en lo que siempre pensamos ganadería, agricultura, sino también en las economías regionales. Yo creo que lo que estamos viendo, quizás por estar metidos adentro, por ahí no lo vemos, es que esta revolución de modernidad que comenzó en gran medida en los años 90 en la Argentina, está empezando a abrirse camino, a buscar instituciones que la avalen
para darle continuidad y para que pueda seguir Faltan adelante. esas instituciones. Faltan, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, que es uno de los temas, de los ejes que estamos discutiendo, hay un cambio importante en el empresario argentino. ¿Vos qué dirías? Yo te hago una pregunta concreta, Daniel Bali, hombre que asesora a muchas grandes empresas en estos momentos. Un dicho dice, el que calla otorga. Si los empresarios se callan y el gobierno sale, por ejemplo, como veíamos con la encuesta que mostramos sobre la inflación, sale a decir, la culpa de la inflación no la tenemos nosotros, sino que la tienen los empresarios, y se callan, podría ser que mucha gente la crea. En ese caso, por ejemplo. Pero seguramente las cámaras muchas de las cámaras, asociaciones, empresarios van a decir lo contrario, seguramente, porque hoy, digamos, en las últimas semanas hemos visto líderes empresarios que discuten de igual a igual con el gobierno. O sea, me parece que eso va a suceder y nos estamos acostumbrando a que eso suceda. O sea, nos estamos acostumbrando a ver ciertas peleas entre líderes empresarios y el gobierno. Lo importante en esto es, si uno no comunica, comunica otro. Exacto. Entonces las empresas... O comunican los empresarios o comunica Moyano. Exactamente. Entonces las empresas tienen que comenzar a comunicar más. Hay muchas formas de comunicar. No es solamente tomar un micrófono y hablar en un canal de televisión. Hay muchas formas de comunicar. Hay que hacerlo inteligentemente, sabiendo que uno tiene que lograr un objetivo determinado. Y me parece que las empresas poco a poco se están dando cuenta que tiene que tener me encantó eso de las muchas formas. Tirame una idea. A ver, yo sé que esto es cortito, ya terminamos 5 minutos. Bueno, tal vez es mucho más difícil hablar en un diario, en una entrevista, pero tal vez incluir páginas de publicidad en un diario o en programas de televisión, por ejemplo. O genera ciertos mensajes, como hemos visto en las últimas semanas. O, bueno... o posiblemente lo que hacen algunos líderes empresarios tocando determinados temas. Hay que analizar, o sea, la comunicación no es lineal. Entonces, lo que una empresa tiene que hacer es analizar el contexto, entender bien dónde están sus oportunidades, definir bien su mensaje y de alguna forma generar la comunicación en la forma más apropiada. No pensemos que va a ser todo igual. Enfrentamientos, no, la verdad que a veces eso no sirve. Lo que pasa es que si la empresa pierde de su objetivo, que es el consumidor... no, obviamente, las empresas están para hacer productos, venderlos, servicios... Mientras la empresa se dé cuenta que tiene que comunicar para que el consumidor entienda su conducta, su manera de pensar y su calidad de producto, es suficiente. Así que las diversas maneras, desde BTL para donde quieras... Es suficiente, dice Eduardo Reina, y yo me pregunto si el gobierno del país en donde están las empresas genera un entorno en donde la misma empresa no va a poder progresar, si es que ahí se tiene que quedar, bueno, trato de convencer a mi consumidor que me defienda, que me compre además, por supuesto, y si el gobierno habla, yo me callo. Eso sería un poco la... Pero no sería, también uno... con la asociación de empresarios a la cual uno pertenece, trata de hacer cosas, uno tiene que hablar con el gobierno y con los opositores, uno tiene que pensar en el futuro, hay muchas cosas para hacer. Uno no puede mirar solamente el corto plazo, una empresa tiene que mirar el largo plazo. Déjame darte dos ejemplos. Uno que lo mencionamos en este programa hace año y medio, 2 años, cuando venía la gran crisis en Estados Unidos, que hablamos de cómo en Estados Unidos se había salido de la crisis de los años 30 y que estaban las dos teorías, una que era Roosevelt con el New Deal y gastando, exacto, y otros que dicen no, en realidad fueron las empresas que después cuando vieron que lo de Roosevelt no funcionaba, empezaron a comunicar y empezaron a decir no vamos a dejar que Roosevelt nos siga echando la culpa. Pero me parece que Obama y los gobiernos europeos medio como que demostraron que no fue ni uno ni lo otro, fue una especie de cosa mancomunada. No, yo creo que se está demostrando que está volviendo a pasar lo de los años 30, que esta gran intervención estatal, digamos, levanta la cosa por un tiempo, pero son las empresas que tienen que volver a la comunicación. Y el otro ejemplo, para volver un poco a este recuerdo de Oscar Alvarado y todo eso, es que durante el conflicto del campo, ACREA, que no era ni es una de las 4 entidades, digamos, de la mesa de enlace, ¿qué hizo ACREA? Porque ellos pensaron... no es lo mismo que CREA, ¿no? Porque la gente se confunde. CREA no es lo mismo que CREA, que es una de las entidades. No, sino CRA es una de las entidades. Perdón. Sí, ¿no? Acá el primer confundido. El primer confundido soy yo, obviamente, no podía ser de otra manera. Lo que quiero decir es que durante el conflicto, mientras las 4 entidades, ¿no? La Sociedad Rural, CRA, que son las Confederaciones Rurales Argentinas, las rurales de todo el país, ¿sí? Con INAGRO, que son los cooperativistas, y la Federación Agraria, mientras ellos llevaban la comunicación pública, ACREA
generó un documento que se llamaba Campo y Comunidad, explicando todos los contenidos de cómo el campo se relacionaba con la comunidad, cómo generaba riqueza en lo local, etc. Y hizo un trabajo muy intensivo, por debajo, ¿no? Justamente otras maneras de comunicar, y fue a todas las ciudades, todos los pueblos, a hablar con los líderes y a darles esta información con las radios locales, con los líderes de los en cada ciudad pequeña y pueblo, etcétera, a darle información de sustento a la otra campaña. Y yo creo que este es un ejemplo, Muy yo creo claro, que no muy mucha bueno, gente muy recuerda bueno. esto, Bueno, pero fue pero- importantísimo lo que hizo. Muy bueno. Pero hoy por hoy algunos departamentos de asuntos públicos en empresas justamente están armando unas plantillas que se puedan distribuir Exacto. en razón de Como- todo el país para que los líderes locales se comuniquen con la gente, se comuniquen con los líderes de opinión de cada lugar, y es más, son cuidadores de la marca, porque en definitiva ante cualquier emergencia saltan a decir acá está pasando algo con Es nuestra muy marca. importante eso, es muy importante. A mí me parece que eso sería muy importante, sobre todo porque, a ver, en esta guerra es la guerra entre el Grupo Clarín y el gobierno, pero que en definitiva apunta a que Hay otro mundo. la Exacto. información Hay otro mundo. no de Clarín y no el gobierno. fluya, exacto, que no fluya con la libertad con la que fluía antes. Entonces los empresarios van a tener menos posibilidades de acceder a los medios masivos. Pero tienen Entonces, estas creatividad, son tienen formas creatividad. con creatividad. Y la comunicación le da herramientas nuevas para eso. Y lo increíble, en la época de las redes sociales, la gente ni se imagina que puede comunicarse hablando con otro tipo en vivo y en directo, Claro. ¿no? Pero fíjate otra cosa que un colega nuestro me comentaba hace unos días. Vos dijiste la guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín. Hay mucha gente en distintos estudios que está diciendo a mí no me tiren, o sea, no quieren estar en el fuego cruzado, esto no tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces lo que uno puede decir es, estratégicamente, uno puede decir, yo me voy a posicionar en esa guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín, o yo voy a aprovechar la oportunidad de que hay un montón de gente, y creo que lo generacional tiene mucho que ver con esto, que está diciendo, eso a mí no me afecta tanto, yo quiero a alguien que me empiece a hablar de algo que vaya más allá de eso, porque esto se termina, viene una cosa distinta, empiecen a hablarme de eso. Viene una cosa distinta, qué linda frase para terminar. Viene una cosa distinta. Ojalá, a mí la Argentina como está, no la veo bien, la veo muy complicada, la veo cada vez más conflictiva. Imagino un año electoral 2011, es más, no lo imagino. Mejor no lo imagino. Y terminamos aquí en La Hora de Maquiavelo, agradeciéndole nuevamente a Eduardo Reina, a Daniel Valli, a Felipe Noguera, y le digo como siempre, siga mirando La Hora de Maquiavelo. Ojalá que podamos seguir en Metro y aquí en Internet. Chao.